KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 25 de octubre. Usted está viendo Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Una semana donde la audiencia del expresidente Martinelli debe entrar en su recta final. Ya terminaron los testigos, vienen alegatos de parte de la defensa. Eso en un momento en el que, la buena noticia, para variar, 0 fallecimientos por COVID en el día de ayer. Pues le estamos ganando la guerra por ahora al virus y vienen días libres, así que no bajemos la guardia. Un día en el que también amanecemos en la última semana de sesiones ordinarias de la Asamblea de Diputados, así que hay varios proyectos contrarreloj que van a aprobarse esta semana. Una semana que también inicia con la OEA pidiéndole a Nicaragua que libere los presos políticos detenidos en esta recta final también para lo que van a ser las elecciones del 7 de noviembre. Bueno, si se puede llamar a eso elecciones. Pues, ¿quién es Otoniel? Y, por cómo se logra la captura, en el cual la que Panamá también tuvo que ver. El ministro Pino ayer dijo que esto, ¿qué ocurrirá con el mercado de la droga? Pues podremos contener esa sangría que hay en nuestras calles, ahora que el capo más importante del mundo fue capturado. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. La última semana del 10º mes. Y la semana de su cumpleaños, don José, hombre. Y usted también, ¿no? No, yo el 10. ¿Ya usted cumplió ya? Ya yo me pasé. Bueno, hiciste la semana de mi cumpleaños. Sí, bueno, mire usted. A la tía Mayín, que tuvo de cumpleaños el sábado. Así que felicidades. De nuevo. Yo cumplo el sábado, mire, 30. Yo también tengo uno el 23 y el otro el 31. Oiga, usted que nos está escuchando, está tomando su tacita de café, viene en carro escuchándonos, nos está viendo en televisión. Quiero recordarles que hoy es el día de no fumar en Panamá. Escuché la entrevista que José Luis le hizo a la doctora Gabriela García de Salazar, contundente la doctora en explicar lo que significa. Yo le voy a dar algunos indicadores que Panamá tiene. Panamá es uno de los principales países en el mundo que tiene bajo control el tabaco. Uno de los índices más bajos en prevalencia de fumar. Estamos en una campaña sistemática, firme, a pesar del acoso de las tabacaleras y de quienes se prestan para esos acosos a los funcionarios públicos del Ministerio de Salud. Quiero aprovechar para felicitar a todo el equipo del MINSA, a todo el equipo que trabaja en el tabaco, a toda la gente de la sociedad civil que lucha por esto. Nomás le cuento esta plaga del tabaco, esta pandemia, porque es una pandemia. Y fue una pandemia, 19% de la población fumaba. Y es una pandemia. Hace 40 años. Y mata más gente que el COVID. Le cuesta a la República de Panamá cerca de 150 a 200 millones por las enfermedades asociadas al fumar tabaco. En cualquiera de sus formas. La nicotina no es buena en ninguna forma. ¿Ven? Me gustaron las palabras de la doctora. Un saludo a los luchadores. Y usted no fume. La lucha antitabaco hay que continuarla. Porque fíjese que tener bajo los índices de tabaco nos ayudó mucho en la lucha contra el COVID. Sí. ¿Dónde se aloja el COVID? ¿Ah? En esa área donde usted fuma, naringe, pulmones, y una baja prevalencia le ayuda a usted a no tener complicaciones en salud. Y hoy, le doy las estadísticas ahora más tarde, amanecemos con 0 muertes. Vacunación, es una buena campaña antitabaco, y ahí, después le hablo sobre esto, del acoso a funcionarios. Tengo un reporte completo, que un día se lo voy a conversar. Pero Fernando, una noticia que acaba de surgir, y ya está en primera plana en el mundo, voy a arrancar con ella para que usted le preste atención. En Sudán, ¿sabe por qué ese país nos interesa a nosotros? Ese país vive una permanente movilización desde que tumbaron al-Bashir. Es un país, ¿se acuerda? Sudán, Sudán del Sur, Egipto, Etiopía, hay por ahí, pasa el Nilo. El Nilo es importante, esa área es una área importante, porque por ahí está el canal de Suez. Además que el Sahel debe preocuparnos a todos. Ese área limítrofe entre el África sahariana y la subsahariana, 11 países están en ese área y ahí pasa de todo, literalmente. Migración, de ahí viene gente para acá.
Por eso nos interesa. Bueno, la noticia en desarrollo. No sabemos mucho. Hay ya información en las redes a partir de las 6 de la mañana que el presidente de esa nación, que fue producto de un golpe, está bajo arresto domiciliario. Pero las movilizaciones están como calle arriba y calle abajo. Es un país fragmentado. Y al lado con una guerra en Etiopía, en Tigray, que está asesinando gente a morirse. Bien, preste atención a esa noticia. Pero le quiero dar algunas cifras globales de COVID, porque las nuestras son muy buenas, pero no debemos bajar la guardia, como dice el Ministerio de Salud. Si bien celebramos hoy el avance en 2 pandemias, en el tabaquismo y en la lucha contra el COVID-19, no debemos bajar la guardia. Frente a nada, ni al acoso, ni a las propagandas, ni a las cosas que se dicen. La lucha es con la ciencia versus la anticiencia. Fíjese, Fernando, tienes algunas cifras del COVID mundial para que la gente se entere de que está vivo. Sí, que no olvidemos y no bajemos la guardia, porque realmente el COVID, hay países donde la pandemia está totalmente fuera de control, incluidos los Estados Unidos, que hoy esta semana pues pasó la barrera de los 9 millones de casos activos, 9.157.000 casos activos. En el mundo hay ahora mismo 88.513.932 casos activos. Ha habido 244.362.970 personas hemos padecido COVID, de los cuales 4.962.568 han fallecido. En el área hay que seguir cómo está la situación en Honduras, que no baja del 250.000 de casos activos, 248.000. Y hay elecciones, ahora el 29. Costa Rica, que ha habido menguando, hay 64.593 casos activos. Nosotros tenemos casos activos 2.276, 0.5%. Estuvimos en 3, fíjese la caída que hemos tenido. Y Brasil con 216.857 casos activos. Bueno, Colombia, como nosotros hemos estado comentándoles, ha ido también conteniendo esta pandemia. 29.090 casos activos es lo que tenemos en nuestros 2 vecinos. Ecuador también ha ido en aumento, 38.774, hace 10 días estaba en 15.000 y poco, y hoy pues se ha duplicado esa cantidad. Usted tenga en la mente parte de preocupaciones y tome algunas medidas precautorias, pero no se atolontre tanto. Calma. El mundo sigue con el COVID y nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID. Entre menos COVID haya en el mundo, más fácil es la lucha para nosotros. Nosotros estamos bien en COVID. Ahora le doy las cifras y las gráficas de semana, que se las damos una vez a la semana para que vea cómo arrancamos la semana. Y arrancamos bien. 0 muertes en el día de ayer. Eso es importante. ¿Se va a mantener? No sabemos. Eso siempre tiene una oscilación, pero estamos con menos mortalidad porque tenemos más vacunados. Ahora le doy las cifras. Pero donde el COVID está haciendo fuerza es porque esos países se enfrentan a le voy a poner un denominador común a la crisis de varios países. COVID-19 más precio de la electricidad, más inflación, más movilizaciones sociales y más una mala distribución de la riqueza. Ese es el denominador. Ponga arriba en esos denominadores a Brasil, a Chile, a Perú, a la propia China, a varios países de Europa y África en general. Entonces usted puede sacar una conclusión y ahora se las voy a resumir así. Fíjese, voy a partir por Colombia. En Colombia, ahí le tiene que añadir al denominador el tráfico de droga. Fue capturado Dairo Antonio, se llama Úsuga, porque lleva acento en la U. Sí. Úsuga. Yo decía Úsuga, pero uno se llama como lo llaman. Pero este lleva acento en la U, Úsuga. Este caballero que dirigía el cartel del Golfo en el área Pacífico,
Este es uno de los capos más importantes. Los Estados Unidos está proponiendo $5 millones por su captura y de dólares, y Colombia 500.000. Ahora, este lo quieren presentar como el gran avance del siglo XXI. Lo captura. Claro que es importante haber capturado a este capo, pero esto no va a resolver problemas de la droga. ¿Usted recuerda cuando Escobar fue muerto a balazos en una azotea? Bueno, ¿qué pasa? Ahí ya debe haber una lucha por los insurgentes. Sí, la atomización del... Los que vienen a sustituir a este caballero, ¿no? Que vienen precisamente del área donde están los pasos clandestinos del narcotráfico que conectan con Panamá. Por eso se lo estoy contando. Por ahí, en esa área donde este caballero era el capo. Habrá un golpe masivo, pero va a haber un incremento de la violencia en la distribución del mando, en medio de un proceso electoral y en medio de una avalancha de migración que está ocurriendo en Colombia. Pero además de eso, se está ocurriendo un fenómeno de Colombia en la movilización de la gente, los asesinatos. El presidente intenta hacer algunas cosas importantes, pero ya sus propios candidatos del Centro Democrático están tomando distancias de él. Hay una senadora que dice que el presidente perdió la oportunidad de nombrar buenos ministros. O sea, ya la gente en las elecciones, que son dentro de 11 meses, ya está tomando distancia de ¿quién? De Duque. De Duque. Adivine con qué consigna. Escuchar para cambiar. ¿Usted cree que ellos van a escuchar de verdad? Cambiar. Si es que no es Duque nada más. Es una línea estratégica de ese colectivo político que ni escucha ni cambia. Y hay una publicación que sale por ahí en los periódicos del mundo, en donde se hace un análisis sobre este nuevo eslogan, escuchar para cambiar, y ni escuchan ni cambian. Entonces Colombia, entre la crisis del COVID, entre la crisis de la distribución de la riqueza, las movilizaciones, los asesinatos, una élite que no entiende lo que está ocurriendo, sigue profundizando los conflictos regionales. Y si usted a Colombia, que tiene este problema migratorio, que nos afecta directamente a nosotros, le suma la situación de Venezuela, en el caos que se encuentra Venezuela. 70% de la población pasando pobreza extrema, algún tipo de pobreza, mientras otros se mueren de congestión. La cantidad de migrantes que está produciendo Venezuela hacia Colombia y la presión migratoria que Colombia recibe de todos los países de Sudamérica que convergen entonces aquí, en el tapón del Darién, y que vienen a Panamá. Más de 150.000 este año. Sí. Y se esperan 150.000 solo en diciembre. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces, este es un problema de este deterioro de Venezuela, que entra a elecciones el 21, pero que tiene que entrar en un proceso de democratización completo para que el pueblo venezolano retome la dirección del país, por la vía democrática. Y que los colombianos entiendan que si bien Venezuela representa un problema por ellos, no es el problema principal de Colombia. En Colombia hay una oligarquía en el poder que cree que los demás pobres no tienen derecho a voz. Nada. ¿No? Por eso las válvulas de escape de la guerrilla y los secuestros y Y todo le eso. están cerrando el acceso al centro político del país, no al centro ni democrático, ni el pueblo, no, al centro político, que es el verdadero instrumento Debería de ser. cambio. Pero ahora mismo no lo es. Y usted se va a Perú, que pasó exactamente lo mismo en ese proceso electoral, y los extremos fueron los que fueron a las elecciones, y salió uno de los extremos, que tenía que ser alguno de los dos. Sí. ¿No? Y ahora el otro extremo le niega la gobernabilidad, y el que ganó carece de experiencia para gobernar. Entonces encontramos al Perú entre echa para adelante, echa para atrás, no se mueve, conflictos en la Asamblea, un Senado que no es expresión real de la correcta interpretación que debe ser el Senado, que es el poder popular. Y un presidente atrapado en una corriente que no va para ningún lado. Si usted se mueve al otro país, que es Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso se convertía en la esperanza de un centro, mover la derecha hacia el centro, el presidente ahora está atrapado entre asesinatos brutales. Eso es lo que le pasó a este
corredor Alexis Quiñones, asesinado brutalmente a los 32 años en Guayaquil, a tiros. Una de las mejores expresiones del atletismo de América Latina. Sí. Murió asesinado. Y en medio de eso, una ola de asesinatos del narcotráfico, que se pelean, ¿qué cosa? Y aquí viene lo que le estoy planteando de este caballero que está preso. Otoniel. Ecuador dejó de ser un paso del narcotráfico para convertirse en un procesador de la droga de Colombia y Perú. Ahí se está procesando droga y se está movilizando. Estos carteles del Golfo, que tienen operaciones en esa área de Ecuador, van a arreciar la lucha entre ellos. Y va a Ecuador a recibir parte de esto. Y estos son socios importantes, nuestros comerciales. Entonces, no es que no es importante la captura de Otoniel. No, pero es que eso no va a resolver nada. Igual yo le decía, el presidente Duque dice que ha bajado la cantidad de siembra, pero Colombia sigue produciendo más droga. ¿Por qué? Porque ha mejorado la eficiencia con que los sembradores de coca. El hectáreaje es menos, pero la producción es más. La productividad ha aumentado por hectárea como consecuencia de más droga. Es tanto que gran parte de esa droga, no droga, hoja de coca se está pasando a Ecuador para procesarla allá. Y de Perú. Y de Perú. El norte de Perú está viviendo una bonanza económica Claro. que nadie entiende por qué. Por eso. Entonces, usted mira todo esto, preparemos nosotros, porque entre la migración, el narcotráfico, eso va a poner presión a la frontera colombiana. Y esto exige de Panamá una estrategia que debemos coordinar. Tanto, yo soy enemigo de estar coordinando con Colombia porque Colombia siempre quiere involucrarnos en sus guerras, físicamente. Nosotros tenemos que hablar con los Estados Unidos sobre cómo vamos a manejar esto. ¿Cómo vamos a manejar esto entre los países de la región? Y que no se utilice como elemento para intervenir en nuestros estados, en nuestros problemas políticos, jurídicos, sino en la lucha contra la migración ilegal y además en la lucha contra el narcotráfico. Pero tenemos que hacer un examen en Panamá, cómo el crimen organizado ha venido penetrando nuestras estructuras, no solamente políticas, porque aquí hay ciertos sectores que todo lo ponen en el vector político, no. La forma, la capacidad de poder tener manejo de las finanzas de esos bandoleros, la tienen los que saben de eso y tienen plata. Pero hay que prestarle atención a esta nueva insurgencia que se está dando, tanto en Perú, como en Ecuador, como en Colombia, y lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque esa misma insurgencia es lo que usted ve en Haití. ¿Qué pasa en Haití? Ante un Estado fallido. ¿Quiénes se han tomado Haití, Fernando? Todo. El crimen organizado. Los secuestradores. Los secuestradores, los traficantes de droga, los que planean asesinatos. Bueno, ahí mataron desde el presidente, imagínense qué clase de Estado hay en Haití. Entonces, ¿quién puede detener esa migración si no hay un cambio estructural en Haití? ¿Y cómo se puede hacer eso si no es con la intervención del continente? ¿Cómo? Haití solo no puede. Venezuela solo no puede. Hay que buscar una fórmula de que la oposición venezolana gane fuerza incontenible para que eso se resuelva. Porque si usted resuelve el problema de Haití, el de Venezuela, hemos avanzado enormemente y si Colombia entiende que requiere un cambio de reforzamiento democrático, entonces nosotros hemos estabilizado una parte importante del país. Observe lo que está pasando en Brasil. Mire el denominador común que le di a todo. Bolsonaro, llamado a juicio por el mal manejo de la pandemia. Yo creo que usted se lea un informe de 1.200 páginas que la tiene publicado en la Deutsche Welle sobre esto. Y en Alemania lo consideran uno de los documentos más contundentes del desastre que hay en Brasil. No sé si lo van a condenar o no, no sé. Pero la estructura fallida de ese país, que ya no ha sabido manejar la pandemia, que se ha convertido... Usted mira las acusaciones que hay contra Bolsonaro, de payasada, así mismo como yo estoy usando la palabra. Los brasileños la utilizan. Es un análisis completo de cómo ese país pasó a tener más de 605.000 muertos
y 21.7 millones de casos positivos, solo teniendo muy baja vacunación de su población. ¿Cómo ese país ha entrado en una crisis? El real se ha depreciado. Y Bolsonaro quiere meter para estas elecciones, que son el próximo año, más de 6.000 millones de dólares en subsidios a los pobres para ganar las elecciones. Eso ha provocado una caída de la bolsa y una caída del real. ¿Quién se afecta con eso? Brasil. Brasil, porque la inflación para arriba. Si usted va a Argentina, la inflación está en 50%, ese aumento de precio. Entonces eso no se resuelve con aumento de salario. Ni congelando los precios. Ni congelando los precios. El mercado. Eso se resuelve teniendo una política económica adecuada y real. Pero está tan endeudado y tan mal uso del endeudamiento, porque no es que tú se endeude o no, el problema es para qué lo usa. Entonces eso está arrastrando al continente en una crisis de energía. En Brasil hay una crisis de energía. En Argentina no la hay, pero si Argentina le sigue vendiendo gas natural a Brasil, va a quedar en esa misma crisis. El precio de la electricidad ha puesto a los brasileños entre o pagan la tarifa, la factura de luz o comen. Miren lo que está ocurriendo en este mundo. Y si usted mira Chile, ahora mismo en Chile, Chile se mueve en esa misma crisis denominado, solo que tiene que añadirle que en Chile ocurren dos elementos nuevos. El elemento de la constituyente en desarrollo y las elecciones son el 21. Y hoy, en Chile, las últimas encuestas demuestran que el que marcha al frente de las elecciones en Chile es Kast, de la derecha, y sigue con un punto de diferencia el Gabriel Boric de la izquierda. Entonces, se polariza, porque está la derecha extrema, y el candidato del presidente Piñera, que dicho sea de paso, ya está nombrada la comisión en la Cámara Baja que lo va a juzgar. Y van a votar para pedir su salida. No se va a producir porque tiene que ir a la Cámara Alta del Senado y las elecciones son el 21, pero el candidato de él, para que tenga una idea del efecto que ha tenido, Giselle está con 7%, Fernando. Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en Chile? La mayoría de los chilenos no tiene idea de Lo mismo que pasó en Perú. Baja votación, va a haber una segunda vuelta, no hay nadie que levante más del 30% ahora. Y esa crisis política, económica, financiera, a pesar de que Chile tiene un buen dominio del COVID con la gran impulso que dio Piñera a la vacuna, igual que Lasso. Lasso logró con su promesa de campaña de 9 millones, pero ahora con la divulgación de las transacciones financieras que hizo, lo tienen contra la pared. Y Noa, que dirige uno de los partidos más importantes, y la oposición tradicional del expresidente, ¿cómo se llama? Rafael Correa. Rafael Correa, el correísmo, tienen el control de la Asamblea y él no tiene control de la Asamblea. Entonces le queda solamente la medida de cerrar el Parlamento. Y en eso lo están estudiando. Observe esa crisis. Se mueve hacia Costa Rica. En Costa Rica hay un problema financiero grave, además del COVID. Sí. Y en Nicaragua no hay gobierno. Hay una dictadura montada que el 7 de noviembre va a elecciones sin importar, no le importa un comino con lo que piensa la opinión pública. No le importa. Y en Honduras la situación está tan grave que la oposición se unió y si los votos se cuentan van a ganar. Pero ya dijo Hernández que son ellos los que van a ganar el presidente. ¿Cómo puede él estar interviniendo de esa forma? Con un candidato que está implicado en cosas de, bueno, el propio Hernández y su hermano y su gente han sido acusados en cortes norteamericanas el tráfico de droga. Y tanto en Salvador como Guatemala se está centrando la dictadura como elemento de mando. Y hablando de entonces de México, el presidente López Obrador ahora anda en una controversia con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM. Dice que ya no sale gente buena de ahí. ¿Qué hace él metido ahí? Pero ahora
comienza a reflexionar sobre la reforma eléctrica que propuso y comienza a decir que va a echar para atrás. En este mundo, los Estados Unidos no se sale de ese conflicto. La democracia en los Estados Unidos está acechada. ¿Por qué? Por los niveles de desconocimiento que tiene una parte importante de la población, de la historia del mundo y de lo que está ocurriendo. Entonces, las teorías de conspiración impulsadas por Trump han cobrado efecto y el presidente Biden se encuentra atrapado entre su partido y el Partido Republicano. Dicen que es probable que esta semana se puedan destapar los nudos gordianos que impiden su desarrollo. Yo espero que lo hagan y espero que los Estados Unidos tengan una política para América Latina más allá de los intereses muy mezquinos de ellos, sino que piensen en nosotros como un elemento para estabilizar la región. Bueno. A la vuelta, Fernando, vamos a hablar sobre Panamá. ¿Qué está pasando? Recuerde que hoy es el día de no fumar. En Panamá vamos a hablar de COVID, buenas cifras, vamos a hablar de vacunas, cuánto hemos avanzado, y vamos a hablar de la perspectiva política. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?